Ok, esto es, no queremos saber nada con la hispanidad de Patricio Lons. Me va a tocar reaccionar a este video nuevo de Patricio Lons. Y ya tenía ganas de hacer una video reacción en vivo, pero pues no he tenido tiempo, así que he preferido mejor grabarlo de antemano y subirlo directamente al canal. Esto es totalmente improvisado, no tengo ningún guión, simplemente voy a escuchar los argumentos de Patricio cada 2 minutos, voy a pausar video y voy a contestar a lo que Patricio está argumentando. Ok, aquí va. Aquí va. Queridos amigos, yo quisiera saber qué le pasa a los mexicanos con la hispanidad. ¿Qué le pasa a México con España y con Hispanoamérica? Es algo que no entiendo. Miren, les voy a contar algo, queridos mexicanos. Cuando yo era chico, en la escuela primaria me enseñaron a cantar Cielito Lindo. Y la verdad que me encantaba y me sigue gustando. Me encantan las distintas variaciones que se han hecho. Me encanta la comida, me encanta el cine de oro mexicano, es precioso. Entonces hay cosas que yo sinceramente no entiendo por qué están enojados con España y con Hispanoamérica. Por eso me puse a notar algunas cosas, ¿no? Me decía un mexicano, dice, no, nosotros no queremos usar nada con la hispanidad, queremos restaurar el Imperio Azteca. Entonces me puse a averiguar datos. El Imperio Azteca eran 2 ciudades, Tlatelolco y Tenochtitlán. Tenochtitlán tenía 12 kilómetros cuadrados, Tlatelolco tenía 94 hectáreas, es decir, menos. Ok, vamos a medio romper la regla de los 2 minutos porque ya en la primera parte dijo algo súper interesante. Los mexicanos tenemos una mezcolanza ideológica muy tremenda. ¿Por qué? Porque esta mezcolanza ideológica es producto de tanto intereses extranjeros como intereses de las oligarquías mexicanas que han estado al poder en México y los gobiernos, sea de izquierda o de derecha, que han estado al orden del país. Recuerdo que esta semana misma subió un video Marcelo Gullo hablando de que la izquierda política y la derecha política son hispanistas. Un día, por ejemplo, un día puedes tener una derecha hispanista y tener una izquierda totalmente antihispanista, para luego tener una izquierda hispanista y una derecha antihispanista. O puedes tener una izquierda y una derecha antihispanistas, pero nunca vas a tener una derecha y una izquierda hispanistas. Nunca se ha dado, y menos en México. Entonces, la primera razón por la que México no quiere tener nada con la hispanidad es porque tanto la derecha como la izquierda mexicana son, en cierta medida, antihispanistas. Porque su relato no puede pasar por el hispanismo debido a que eso afectaría la estructura de cómo se ha contado la historia de México. Porque al parecer desde la Revolución Mexicana ha habido un consenso de cómo es la historia de México o qué es y qué no es la historia de México. Entonces a la izquierda y a la derecha mexicana no le interesa cambiar eso porque prefieren el status quo antes que cualquier otra cosa. ¿Vale? Ok, va, seguimos. De 1 kilómetro cuadrado, 94 y media. Necesitas 100 para tener 1 kilómetro cuadrado. Entonces el imperio tenía 13 kilómetros cuadrados. Sí, tenía una expansión sobre 300.000 kilómetros cuadrados de tribus que estaban sometidas y que no querían saber nada de la barbarie azteca que los sometía, los obligaba al canibalismo y a los sacrificios humanos. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron de 13 kilómetros cuadrados, porque los otros 300.000 se levantaron y apoyaron a Hernán Cortés. Ok, 30 segundos y dijo también muchas cosas importantes. Ojo, acotación. México no es Perú. Y esto hay que tenerlo muy claro. México no es Perú. La conquista del Tahuantinsuyo, no sé si lo dije bien, creo que lo tendré que consultar con Capitán Perú, es muy diferente al contexto de México. Hay que tenerlo bien claro. Cuando te digan, quiero restaurar el Imperio Azteca, ya te está demostrando totalmente que no tienen ni idea de lo que está hablando. Y que simplemente está hablando ideología. ¿Por qué? A ver, el problema de la historia de México
es que está mal contada. ¿Y por qué está mal contada? Porque la historia de México no se puede contar desde un punto de vista de los mexicas. Los mexicas, se los vuelvo a repetir y se los he repetido constantemente, son pueblos que llegaron a Mesoamérica ya muy tarde, entendiendo el periodo de tiempo del preclásico, clásico y posclásico, que podemos hablar que hay un intermedio entre el preclásico y el clásico, o el posclásico y el clásico, que son los periodos de tiempo en los que se delimita la historia de Mesoamérica, que hoy en día corresponde al territorio mexicano, y también a Iberoamérica, que es el norte de México y norte sur de Estados Unidos actualmente. Entonces, México, en el momento de la llegada de Cortés, no era un país unido por los mexicas. Sí, lo que está diciendo Patricio es correcto. En ese territorio había tribus sometidas a la alianza de estas dos ciudades. Pero estas tribus no formaban parte de una estructura similar a un imperio, sino que eran más tributarios. Era algo más parecido a un sistema feudal. Pero los Aztépetl funcionaban de manera distinta. Si queremos encontrar algo muy similar a lo que podemos entender como una estructura de gobernanza, ese sería el Imperio Purépecha, el más grande enemigo de la alianza de los mexicas. O sea, el más grande rival de los mexicas eran los purépechas. Eran los purépechas, nativos del actual Michoacán, donde yo habito, y eran los que les impedían el paso hacia la zona del occidente mexicano, es decir, el actual Michoacán, Jalisco, Guanajuato. O sea, estos eran los que dominaban esta zona. Entonces, hacia lo que era la península de Yucatán, todavía quedaban restos de la antigua civilización maya, que recordemos que en esta caída del periodo clásico, muchas grandes ciudades mayas desaparecieron. Sí, Chichén Itzá comenzó a florecer, pero estamos muy lejos de lo que alguna vez fue el apogeo de la civilización maya. El punto que quiero transmitir, que les quiero transmitir, es que después de la caída de Teotihuacán, hubo un vacío de poder, y esto hay que dejarlo muy claro. Muchos mexicanos que dicen ser mexicanos y que defienden la independencia de México respecto a la tiranía de España, se les olvida que la verdadera capital de México no es Tenochtitlán, es Teotihuacán, que es el nombre que le dieron incluso los aztecas, aunque realmente no sabemos verdaderamente cómo les llamaban, cómo le llamaban a la ciudad. Ese fue el nombre que más tarde se le dio, que es de origen náhuatl, pero no sabemos realmente cómo se llama la ciudad. Esa era la verdadera capital de México. Durante el periodo clásico, Teotihuacán floreció como creo que periodo clásico. Déjenme ver si yo les fijo más las fechas para no fallar, porque luego con tantas ideas a la cabeza, pues se me van las de estas. El nombre que se le da al complejo arqueológico Teotihuacán fue uno de los mayores de Mesoamérica durante el periodo clásico, entre el 200-250 y el 600-650 después de Cristo. Ese fue el periodo máximo de esplendor de la civilización mesoamericana, puesto que Teotihuacán era el centro no solamente del comercio, sino el centro ceremonial de Mesoamérica. Era un punto de interconexión entre el sur de Mesoamérica o la península de Yucatán y el norte que te llevaba hacia Iberoamérica. Entonces Teotihuacán formaba parte de ese centro.
cuando Teotihuacán colapsó, quedó un vacío de poder muy grande, en el que empezaron a llegar tribus nahuas desde el norte. Estos no eran mexicas, son tribus nahuas, pero no eran mexicas. Eran tribus nahuas que comenzaron a llegar. Los mexicas llegaron hasta el último momento del final de la civilización mesoamericana, antes de la llegada de nuestros antepasados peninsulares a México. Entonces, ¿cuál era el verdadero objetivo de estos dos imperios? Si se puede decir que la alianza, los mexicas como imperio y los purépechas como imperio, ¿cuál era el objetivo de los dos? Los dos tenían como objetivo unificar Mesoamérica, pero habían llegado a una situación de agotamiento entre ellos tan tremenda que llegaron a un punto muerto. No podían avanzar esa frontera. Entonces, básicamente, Mesoamérica era una zona de guerra, era una zona de batalla que nunca acababa, porque estos dos imperios no podían traspasar, si se puede decir, el límite del otro, no podían subyugar al otro. Y ahí tenías al Tepetl como Tlaxcala, que eran independientes. Así que los tlaxcaltecas, que también eran nahuas, no estaban bajo el dominio de los mexicas. Los mexicas vivían en su gran mayoría en Tenochtitlán y gran parte déjenme ver. O sea, su centro ceremonial era Tenochtitlán. En Tlacopan y Texcoco. Entonces, esa era la alianza que tenían los mexicas. Pero los mexicas, al igual que los purépechas, estaban en una puja por el dominio y por el poder. Esto no es similar a lo que sucedió en Perú por la corona del Tahuantinsuyo, sino que aquí tengo dos imperios, una civilización en Yucatán que ya ha caído, tiene todavía centros de población importante, pero su esplendor ha caído, o sea, ya dejó de existir ese esplendor maya y solamente quedan estos reductos y estas grandes ciudades equivalentes a algo parecido a una polis griega, pero totalmente alejado de ese gran esplendor. Y estos dos imperios y Altepetl independiente, Tlaxcala, que están luchando por el dominio de Mesoamérica. ¿Correcto? Entonces, cualquier persona que te hable de un pasado glorioso de recuperar el imperio azteca no tiene la menor idea de lo que está diciendo. No tiene la menor idea de lo que está diciendo. Porque, vuelvo a repetirlo, los mexicas eran una élite entre los pueblos nahuas que vivían en su gran mayoría en Tenochtitlán y que tenían como tributarios a otras tribus que tenían alrededor. Y a su vez, ellos tenían un frente abierto hacia el occidente de México contra el imperio purépecha, el cual nunca pudieron subyugar. Nunca pudieron subyugar. El imperio purépecha nunca fue doblegado, jamás. El imperio purépecha sufrió batallas y esta guerra que no recuerdo en este momento, que fueron que lo debilitó, pero el imperio purépecha al final se anexó al virreinato de Nueva España y aceptó el vasallaje, pero nunca hubo una batalla abierta. ¿Correcto? Proseguimos. Para derrotar a los aztecas. Pasaron a convertirse de 13 kilómetros cuadrados a 8 millones de kilómetros cuadrados. Todo lo que es México, Centroamérica, el Caribe, Filipinas y el sur y el oeste de Estados Unidos. Bien. De 8 millones de kilómetros cuadrados pasaron a 1.900.000 kilómetros cuadrados que tienen hoy como República de México. Y si vamos al Imperio Azteca, 13 kilómetros nada más. La ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados. Así que fíjense la cantidad, entran 15, 16 veces dentro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora México tiene 130 millones de habitantes. Si ustedes suman la población de Filipinas y de Centroamérica y el Caribe, esos son 170. Más 130, 300. Sumen que además en el sur y oeste de Estados Unidos viven 60 millones
de hispanohablantes, más todos los que no son hispanohablantes que viven en esa zona. Entonces, pero contando nada más que eso, y tendrían 360 millones de kilómetros cuadrados. Su país sería más grande que Estados Unidos, porque Estados Unidos perdería varios millones de kilómetros cuadrados. Arizona, Texas, California, Montana, Florida, etc. Entonces, ustedes fueron grandes cuando fueron parte del imperio español. Ahora, fíjese, perdieron de 8 a 2 millones. Y están reivindicando 13 kilómetros cuadrados del imperio azteca. Cada vez se quieren achicar más. Pero además, ¿qué tenía el imperio mexicano? O sea, mejor dicho, el virreinato de Nueva España o reino de Nueva España. Acuñaba la moneda de plata, el real de A8, la moneda más poderosa. Correcto. A ver, lo seguimos recalcando. Todo esto tiene que ver con una cuestión ideológica. Y esto hay que recalcarlo constantemente. Con una cuestión ideológica. Se nos ha enseñado constantemente que nosotros somos un país conquistado. Pero nunca se nos ha enseñado la historia cómo debería de ser. Porque prácticamente la historia de México no puede ser contada en un sentido de buenos y malos. La creación del Virreinato de Nueva España fue vista como la restauración del orden de Teotihuacán. Es decir, volver a restituir el orden que de antemano se tenía con Teotihuacán. Es decir, en el momento de mayor esplendor de Teotihuacán, había un orden, había un centro donde iba y venía todo el mundo en Mesoamérica. Cuando Teotihuacán cayó, ese orden se rompió y empezó a quedar una fragmentación. Entonces, mexicas, purépechas, las caltecas competían por restablecer ese orden, competían por dominar lo que antaño fue el extenso dominio de Teotihuacán. Ninguno lo logró por sus propios medios. No fue hasta la llegada de Cortés, las alianzas que forjó y la institucionalidad de las instituciones de Castilla, que fue posible restablecer el orden de Teotihuacán bajo el virreinato de Nueva España. ¿Correcto? Vale. El mundo. Tenían el dominio financiero mundial. Es decir, el dominio que hoy tiene Londres o Wall Street, lo tuvo México, ¿no? Con la moneda de plata. El 50% del circulante de moneda en el mundo era la moneda de plata, que buena parte se hacía en México, otra parte en Perú, una parte más chiquita en Chile y algo en Segovia. Pero el grueso se hacía en México. Tan importante era que Fernando VII no quiso jamás entregarle el manejo del mercurio mexicano a los Rothschild, porque los Rothschild le dijeron, te financiamos si nos das la moneda mexicana. Dijo, no. Así es. Fíjense, ahí también otra figura para analizar. Pero ahí estoy viendo todo lo que perdieron. Y perdieron la escuela de minería, que les permitía a ustedes el conocimiento para... La acuñación de la plata era súper importante para el Virreinato de Nueva España, porque esto se extraía en las minas del centro norte de México. Entonces, el control de la moneda, o sea, fíjense qué increíble. O sea, México producía o tenía la acuñación de la moneda más utilizada en Asia, porque gran parte de los pagos que hacía el gigante asiático chino lo hacía con plata mexicana. Los intercambios que se hacían en Manila se hacían con plata mexicana. Era el estándar. Era el dólar de su tiempo. Entonces, perder ese control fue devastador para la Nueva España. Ahora, hablando de la escuela de minería, también. La escuela de minería era una de las mejores a nivel mundial. Y los salarios de los mineros en México, o sea, en Nueva España, eran de los más altos del mundo.
Hay datos que corroboran eso. Tener el dominio financiero mundial. ¿Qué hicieron cuando vino la revolución? No, porque los profesores de la escuela de minería son blancos, son españoles y los echaron. Y bueno, los norteamericanos Había que trabajar sobre la marcha de crear una identidad nacional artificial, como lo vuelvo a recalcarlo, artificial, porque los mexicanos, siempre lo seguiré recalcarlo, somos españoles americanos. Nosotros somos tan españoles como alguien de Sevilla o alguien de Segovia o alguien de, no sé, de Madrid. Compartimos cultura, lengua, tradiciones y religión, o sea, una fe, la catolicidad. Entonces, prácticamente esa creación artificial, ese producto de esa creación artificial, es una auténtica locura lo que salió. los tomaron esa gente, se los llevaron a Estados Unidos y crearon la Escuela de Minería Pensilvania, que pasó a ser la mejor escuela de minería del mundo. Fíjese todo lo que perdieron. Son cosas que voy anotando, ¿no es cierto? Tenían el dominio del mercado asiático cuando eran parte del Imperio Español. Hoy son un mercado que depende de los acuerdos que hagan con Estados Unidos y Canadá. Prácticamente. Eso es verdad, prácticamente. Pero todos tenemos cola que nos pisen. ¿En qué sentido? En que todos los países hispánicos básicamente vivimos sometidos económicamente a una potencia exterior con mayor poder con mayor poder industrial y comercial. En el caso, creo, de la Argentina y del Cono Sur, su mayor comprador y inversor es China. Y en el caso de la península, la Unión Europea creo que sería Alemania y Francia, no recuerdo. Tendré que volver a ver los datos. Pero sí, es cierto lo que dice Patricio. Pero todos tenemos cola que nos pisen. O sea, el producto de la balcanización es nuestra propia incapacidad de poder gestionar nuestras capacidades productivas. O sea, tiene una dependencia económica de Estados Unidos y Canadá. Y me dice un mexicano, no, nosotros con España no queremos saber nada, todo con Estados Unidos y con Canadá. No son nuestros principales compradores e inversores. Y esto, otra vez vuelvo a recalcarlo, empezamos a utilizar este término de España. Ya no me gusta usar a mí la palabra España. No me gusta usar la palabra España. Si yo me refiero a España, entiendan si yo digo peninsular, ustedes entiendan España. Pero yo ya no voy a usar España, porque España somos todos. No es la península, no es el Río de la Plata, no es Nueva Granada, no es el Perú o Nueva España. Todos somos España. Entonces, mis compatriotas nacionalistas tienden a utilizar este término para definir a alguien fuera de nosotros, cuando esa otredad no existe. Todos somos hispanos, porque hablamos la misma lengua, tenemos las mismas tradiciones y tenemos la misma fe. Oye, es que yo soy protestante evangélico, sí, pero creciste y naciste, fuiste enraizado con valores de la catolicidad. Porque si no tuvieses esos valores de la catolicidad, desarrollarías la identidad y la idiosincrasia de un protestante anglosajón, y no la tienes. Tienes una idiosincrasia de un católico, aunque seas ateo. Sí, con Estados Unidos y con Canadá tenés una economía zombie que depende de ellos. Cuando eras el reino de Nueva España, vos dominabas el mercado mundial. Todo el mercado asiático dominaba. Se dominaba completamente, es cierto. Se dominaba completamente la segunda ruta de la seda, es decir, el galeón de Manila. Pero era más que obvio que el imperio americano, el imperio anglosajón, intentaría romper ese dominio, porque prácticamente es lo que toda potencia hace. Toda potencia en la historia de la humanidad, cuando se enfrenta a un rival, busca desarticularle para que ya no sea una amenaza. Es simple geopolítica. Geopolítica pura y dura. Solamente que nuestras élites políticas, al ver esta situación, simplemente le preguntaron al gestionador del imperio americano, óyeme, pero yo puedo mantener mis privilegios. Don't worry, you have everything you want. Tienes todo lo que tú necesites y quieras. Fine, very good. Fue lo único que dijeron nuestras élites.
No les interesaba el bienestar de la gente ni otra cosa. Simplemente, mientras yo mantenga mis privilegios, no hay ningún problema. O sea, todo lo que era el manejo financiero en lo que hoy es China, Japón, Corea, incluso la India, eso era prácticamente un dominio no hispano, lo que ellos llaman México. Entonces, yo hay algo que no entiendo. A ver. Fueron una potencia no hispana, con Estados Unidos y España. Hoy son un despojo de lo que le dejó Estados Unidos. Y resulta que España es la mala y Estados Unidos es el bueno. Acabas de dar al blanco. O sea, la diana donde debe de ir. Y esto ya lo dice un rioplatense. Pero todo hispano lo diría. Óyeme, pues es que tienes a tu agresor al lado. Tienes a tu agresor al lado. Pues claro. Claro que sí tienes al agresor al lado. Pero Estados Unidos no lo estoy defendiendo. Simplemente Estados Unidos está haciendo lo que una potencia. Lo que una potencia haría para preservar su supervivencia. Solamente que nuestra élite política, lejos de ser soberanista, no se opone a ello. No se opone a ello. ¿Y por qué no se opone? Porque mientras se mantengan sus privilegios no le interesa en absoluto. No le interesa en absoluto. ¿Correcto? La verdad, explíquenmelo porque no lo entiendo todo esto. Porque, mi estimado Patricio, nuestras élites políticas, nuestra burguesía, manda a sus hijos a estudiar a Harvard. Sus hijos, ellos tienen propiedades en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, tienen automóviles allá, tienen negocios allá. Es gente que no tiene que hacer fila para solicitar una visa. Directamente se las dan, sin ningún problema. Mientras sean leales a Washington, les concederá todo, aun si terminan vendiendo todo el país. Entonces, esta élite política ha forjado, por medio del discurso, una visión sobre lo que debe de ser el canon de la mexicanidad. Y esa mexicanidad pasa por no criticar tan abiertamente el imperialismo americano. A unas sabiendas del maltrato de los inmigrantes, a unas sabiendas del maltrato de los mexicanos que viven allá, el racismo a los mexicanos que viven allá, pero el pacto que tienen con la élite política es: no me estés criando gente antiimperialista, y si haces eso yo te cumplo todo el pacto que tenemos contigo. Por otra parte, España, estaba viendo, es el segundo inversor extranjero más importante que tiene México. El 12% de las inversiones extranjeras son españolas. España ha invertido más de 81.000. Hay que poner comillas en ese comentario, porque, por ejemplo, creo yo, había visto un dato, que la mayoría del capital de Repsol, que era una de estas que va a invertir aquí en México, una petrolera española, comillas, que va a invertir en México, creo, si me llegan a corregir en comentarios, pero creo yo que la mayoría de su capital es de origen británico. Entonces tampoco es que tan española sea. Me atrevería a decir que si pudiera haber capital de un país concreto, pues ese sería Huawei, que pues al menos por ahí se está colando la insubordinación fundante de Marcelo Gullo al querer que un país del sur global como China invierta en México, aún estando o siendo vetado por Estados Unidos. $1.000 millones acumulados.
Fíjense el nivel de inversión que tiene. Pero ha creado 300.000 fuentes de trabajo. Si ustedes dicen, no, con España no queremos saber nada, todo con Estados Unidos, ¿qué le van a decir a esos 300.000 mexicanos que trabajan en empresas españolas? No, ustedes se tienen que quedar sin trabajo, los vamos a echar y no importa, aunque no consigan más trabajo, porque no queremos saber nada con España. ¿Van a decirle eso? No, la verdad, yo quisiera que se pongan a pensar un poquitito, ¿no? Entonces, pero España estoy viendo que ha puesto 6.000 empresas en México. Y además, España es el punto de entrada a México para hacer negocios en la Unión Europea, así como México es el punto de entrada para España para hacer negocios en Hispanoamérica e incluso en Estados Unidos. Entonces, Correcto. ¿por qué no empezamos a ver esas cosas en común que tenemos, que las podemos potenciar cada vez más, hasta algún día tratar de crear una moneda común? Si la tuvimos, porque la moneda que se acuñaba en Nueva España circulaba hasta el Río de la Plata, Montevideo, Buenos Aires, utilizábamos la moneda que se acuñaba en México. Así es. Entonces me quedé pensando, ustedes tienen tensiones permanentes con Estados Unidos, ¿no es cierto? Por el tema de los precursores para el fentanilo y todo eso, permanentemente. Ojo, no quiero ponerme el gorrito de conspiranoico. No quiero parecer conspiranoico. Pero este tema de los precursores y de su fabricación en el gigante asiático puede llevar una intencionalidad del gobierno chino. Aplicar la misma táctica de las guerras del opio, pero esta vez al gigante anglosajón. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a tener una declaración abierta de cada gobierno y sobre sus intereses. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los precursores vienen de Asia. El origen podríamos acuñarlo el gigante chino, aunque tampoco podríamos estar completamente seguros. Pero hay sospechas. Hay sospechas. ¿Correcto? Además de que si así fuese, la responsabilidad no solamente sería del gigante chino, sino también de la élite política anglosajona, que no le interesa en lo más mínimo el bienestar de su población, mientras ellos se puedan seguir llenando los bolsillos. Así que ni todos los anglosajones gringos que nosotros entendamos son malos, pero debemos entender claramente que su élite política burguesa no le interesa en lo más absolutamente mínimo el bienestar de su población, y menos la de los hispano-mexicanos o los hispanos en general. Pero invitan al gobierno de Estados Unidos al cambio de gobierno en México, al gobierno de Estados Unidos que les quitó buena parte del territorio mexicano, y no invitan al rey de España con quien no tenían tensiones. Y que fue gracias a España que pasaron de 13 kilómetros cuadrados de Imperio Azteca, que fue... A ver, no fue un gracias a España. Y esto es, a ver, lo voy a volver a recalcar. No quiero llevarle la contraria a Patricio, porque todo lo que está diciendo es magnífico. Magnífico. Una impresionante de video. Pero que esto quede para todos los hispanistas de aquí para adelante. No es gracias a. No es un nosotros lo hicimos en el sentido de peninsulares, vinimos y les enseñamos a hacerlo. No. Es un nosotros. Nosotros como hispanos, porque cuando llegaron mis antepasados, porque son mis antepasados, peninsulares, al territorio de la Nueva España, que hoy es México. Y estos tuvieron sus rifirrafes en un principio, como mis otros antepasados, de origen indígena, amerindio. Estos formaron parte de la corona. Se convirtieron en vasallos de la corona. Y por lo tanto eran españoles. Eran católicos y súbditos de su majestad. Por lo tanto, eran españoles. Entonces no puede decir que gracias a España. No, es nosotros. O sea, nosotros construimos este virreinato. Nosotros los españoles, por igual, peninsulares, novohispanos, amerindios, mestizos, castizos, criollos, como quieras decirle, todos éramos primeramente católicos
En segunda instancia, súbditos del rey. Y en última instancia, hispanos. Porque eso fue lo que se dijo en la Constitución de 1812 de Cádiz. España es la unión de los españoles de ambos hemisferios. La nación española. Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con ese manejo de palabras. Vuelvo a repetirlo, no critico a Patricio. Está haciendo un excelente análisis de la situación. Pero esa palabra de gracias a, como si la construcción de lo que alguna vez fue el Imperio Español fuera solamente producto de los que vinieron de la península, ahí rápidamente estás entrando en una línea muy delgada y muy delicada, donde eres víctima o donde eres victimario para darle cuerda a los mexicanistas, en este caso, a los nacionalistas mexicanos que defienden esta bobada loca de la nación azteca, de decir, mira, es que el de allá dice que es gracias a ellos que nosotros fuimos grandes. No, no fue gracias a ellos, fue gracias a nosotros. No existe una singularidad, existe un nosotros. La mejor manera de criticar, la mejor manera de desacreditar la leyenda negra es hablar de un nosotros, no de ellos, como si fuese la otredad, sino un nosotros. ¿Correcto? Gracias a España, que pasaron de 13 kilómetros cuadrados de Imperio Azteca. Ahora, puedo entender, viendo varios videos de Alberto, que la manera en que lo plantean es que hubo que alguien que llegara a dar empujones. No es tan simple. La construcción del Imperio Español fue producto de muchas manos, no solamente de pocas, sino de muchas. Y vuelvo a recalcarlo, hay que saber usar las palabras, porque cuando tú te topas con una persona que habla la leyenda negra y dicen, no, es que los españoles vinieron a saquear, a asesinar y violazao gente, y tú le dices, pero tú te llamas Ramiro Pérez. Tú te llamas Ramiro Pérez. Tus antepasados eran españoles. Y que aunque tú hayas nacido en una comunidad indígena en alguna parte de México, la catolicidad, la hispanidad te rodea. Porque existen estas tradiciones, estas identidades que dejó una fuerte marca en México. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas palabras. A 8 millones de kilómetros cuadrados. De solo 13, son 1.300 hectáreas. De 1.300 hectáreas que tenía Imperio Azteca a 8 millones de kilómetros cuadrados. A tener el dominio financiero mundial, a dominar todo el mercado de Asia, a tener el mejor nivel de vida del mundo, porque hasta el año 1810-20 México tuvo el mejor nivel de vida del mundo, y resulta que ofenden al rey de España, los españoles, e invitan al gobierno de Estados Unidos. La verdad que no lo entiendo, pero además hay otro dato que encontré. Intereses políticos, no le busquemos, son intereses políticos y es manera de hacer política. A ver, todos tenemos cola que nos pisen. Todos tenemos cola que nos pisen. A los peninsulares les pregunto qué hace Pedro Sánchez respecto a Marruecos. A los rioplatenses les pregunto qué han hecho respecto al tema de Malvinas su presidente. Todos tenemos cola que nos pisen. No lo digo para tirar la bola, sino para que entendamos una idea que siempre recalco en el servidor. Los políticos siempre van a velar por sus intereses por encima de la hispanidad y por encima de la gente. Es cierto, ha habido personas y políticos que han hecho grandes cambios, pero hay que reconocer que estos políticos, pese a todos sus buenos intereses,
no podrían llevar una insubordinación fundante como la que plantea el grandioso Marcelo Gullo sin que te pase algo como político, un golpe de estado, un asesinato. No puede haber una insubordinación fundante en contra de un imperio que siempre va a tener sus garras abiertas para ir en contra de cualquier insubordinación fundante. Esto hay que tenerlo bien claro. Es por eso que todo político hispano siempre tenemos que siempre tenemos que tener un cierto grado de desconfianza de él. Porque tenemos que preguntarnos a qué intereses sirve. Y si vemos un nivel de insubordinación, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuál es tu nivel de insubordinación fundante? Porque si eres un país que va totalmente en contra del imperialismo americano, vas a tener sanciones, vas a tener restricciones de comercio, de servicios, entre otros. Henry Kissinger lo dice: lo más peor que ser enemigo de Estados Unidos es ser su aliado. Ahí ya lo tienes, ahí lo dejo. El 35% del territorio mexicano, o sea, de los 2 millones de kilómetros cuadrados, están prácticamente bajo dominio de sistemas mafiosos, narcotráfico, etc. Así que de los 2 millones, ¿tiene usted dominio sobre 1.300.000? Acaba de tocar un tema muy interesante. Muy interesante. El tema del narcotráfico y el crimen organizado en México es otro ejemplo de una herramienta de subordinación por parte del Imperio Americano. Porque hay que acotar algo. La mayoría de los diferentes grupos que atacan o que están en guerra con el gobierno mexicano obtienen armas desde los Estados Unidos. Y su mayor comprador, adivinen quién es. O sea, ¿quiénes son sus mayores compradores? Los Estados Unidos. Entonces, México y sus gobernantes no pueden acabar con estos grupos mientras haya alguien que les compre su trasiego y haya alguien que les venda armamento. Esa es una realidad. No importa qué tipo de guerra puedes llevar, no vas a cambiar nada en la relación de poder. Ahora, si fueses un imperio español unido desde la Patagonia hasta el Río Bravo, desde Manila hasta Madrid y pasando por la Guinea Ecuatorial, la cosa sería muy distinta, porque la relación de poder sería o más equilibrada o más desequilibrada, porque no sería lo mismo tener que enfrentarte a un país que teóricamente creo que deberíamos alcanzar los 600, 650, 700 millones de personas, contra un país que no logra llegar a los 300 millones de personas, que son Estados Unidos. Creo que Estados Unidos sobrepasa los 300 millones, pero eso sería prácticamente la mitad. O sea, sería la mitad de población en contra de nosotros. En términos de ejército sería muy desbalanceada la capacidad militar. Eso sin contar que podríamos mover tropas desde cualquier parte de la hispanidad, o sea, desde por parte de lo que podemos llamar España, para poder iniciar operaciones. Entonces, sería muy distinto. Tienen que recuperar esos 700.000 y ponerse a pensar, sí, México, si alguna vez fue la primera potencia mundial, ¿por qué no se pone a pensar en serio una política de cooperación para recuperar parte de esa grandeza? Porque si el virreinato de Nueva España fue potente, fue grande, tuvo un altísimo nivel cultural, ¿y por qué no pueden recuperar eso? Pero para eso tienen que dejar de pelearse con la historia. Tendría que haber una revolución que generara una insubordinación fundante. Yo lo sostengo, el libro de Marcelo Gullo es revolucionario. Es uno de los grandes pilares en los cuales yo podría decir que es fundamental para cualquier hispanista moderno que
esté llevando este movimiento no solamente a estudiar la historia del Imperio Español, sino llevarlo a un movimiento político, todo hispanista tiene que estudiar este libro. Porque para que haya una insubordinación fundante, tiene que haber una revolución, tiene que haber un cambio. Y en este momento, México está viviendo una revolución. Esperemos que esto se mantenga en las armas. Que no llegue a las armas, que se mantenga en el mundo virtual. Pero ya en redes sociales se está viendo un cambio y una posición en la que cada vez más gente, más mexicanos, van en contra de esta idea de la leyenda negra. Es una guerra que puede que dé tiempo para largo, desgraciadamente, pero estamos seguros de que la podemos ganar. Es una guerra por ver cuál discurso se va a imponer en el siglo XXI, o la leyenda negra o la hispanidad. Tiene que dejar de estar enemistados con los peruanos, con nosotros los argentinos. Le preguntaba a Zunzunegui, pero ¿por qué tienen problema con nosotros? Si a nosotros, a los argentinos, nos encanta México. Nos encanta incluso toda su riqueza precolombina y toda su riqueza española. Nos encanta su comida, nos encanta su música. ¿Por qué están enojados con nosotros? Me dice, porque nunca le ganamos un partido de fútbol. Muchachos, sí, por eso. Sencillito, así de simple. No hay mejor manera que lo hayas describido, porque nunca les hemos ganado un partido. Pero les voy a contar un secreto. ¿Saben cómo desaparece esa envidia? Cuando tú entiendes que todos somos España, las 3 copas y la copa del 2010 peninsular es de todos. Y ahí se te va la envidia. Porque es como si hiciéramos hiciéramos un torneo de aquí en México de estados, de que Jalisco contra Coahuila, que Yucatán contra Michoacán, y de aquí sacáramos un ganador, no, pues que ganó, digamos, Nuevo León. Pues Nuevo León, tú vas y nos representas al exterior. Y Nuevo León gana la copa. Pero es una copa que vamos a celebrar todos. No solamente Nuevo León, la vamos a celebrar todos. Entonces, si tú entiendes que los argentinos son hispanos y que los españoles también son hispanos, su triunfo es tu triunfo. Es algo que se debe celebrar. Porque pese a la envidia que les tengan, les voy a decir la verdad, incluso a aquellos que después de ver este video y después de haber visto el video de Patricio Alonso, le siguen teniendo envidia a la Argentina. Pero ¿ustedes hubiesen preferido que hubiera ganado Francia? O sea, sincérense, ¿hubiesen preferido que hubiera ganado Francia? La verdad yo no. Y por eso es que esa victoria se sintió todavía más satisfactoria, porque Francia perdió. Y hay que dejarlo bien claro, la mayoría de los jugadores que jugaron a la selección francesa o son naturalizados o son hijos de inmigrantes sudafricanos de países vinculados al imperio colonial francés. Ahí les dejo. La mayoría de los jugadores, porque luego hubo esta polémica respecto a que la mayoría de los jugadores argentinos eran blancos y por qué, según los anglosajones afroamericanos, decía, es que no puede haber una selección donde todos sean blancos. Es que la diversidad de la hispanidad es tanta que un hispano puede ser, como ellos dicen, blanco, puede ser negro, como una persona de la Guinea Ecuatorial como el profe Pi, que le mando mis saludos, puede ser una mezcla como los mexicanos, pero todos somos hispanos. Entonces la victoria de ellos se celebra como nuestra victoria porque todos somos hispanos
quitémonos de la cabeza esta idea de que ellos son algo diferente a nosotros. Somos un mismo pueblo. Somos un mismo pueblo. Eso, entrénse más y algún día nos van a ganar. Argentina llevó 48 años, casi medio siglo para ganar el primer mundial. Siempre se nos escapaba de las manos, siempre nos faltaba 5 centavos. El tema de la selección, mi estimado Patricio, de la selección mexicana, es que la selección mexicana actualmente es un producto económico. No hay ningún interés realmente de que ésta sea más competitiva. Lo que le interesa a los dirigentes de la selección mexicana es simplemente que los jugadores sirvan para hacer comerciales. No le interesa en lo más absoluto que estos sean súper competitivos. Todo este tema también termina llevando a la mejora de la calidad de fútbol en Estados Unidos. Pero yo me mantengo tranquilo y en paz al saber que Estados Unidos, pese a lo mucho que mejore, nunca ganará una Copa Mundial mientras selecciones del calibre como la Argentina y la española estén allá afuera. Eso me da un nivel de tranquilidad, porque selecciones de ese calibre les apuesto que Estados Unidos jamás será capaz de poderlas derrotar. Ahí tienen a sus primos, los ingleses, que les pregunten cómo les ha ido en las últimas mundiales y en la penúltima Eurocopa. Que les pregunten, que se supone que ellos tienen mejor nivel futbolístico y aún así fíjense cómo les va. Y no hablemos de los australianos y los neozelandeses, que cómo han logrado clasificar. Entonces, me mantengo en calma, tranquilo. Todo por el peso. Y bueno, al final con mucho esfuerzo lo ganamos en el 78. Y el 86 lo ganamos en México también. Para nosotros fue una alegría ganarlo en tierra mexicana, en tierra hermana, con 2 goles a los ingleses, 2 goles de Maradona que pasaron a antología. Una porque se gambeteó 6 ingleses y otra porque sabemos que fue con la mano, y la verdad, ganarle alguna vez con trampa a los ingleses da un poquito de gusto. ¿Mexicanos? No, súper gusto. Totalmente, súper gusto. Esto no es para que se enojen, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Mi estimado, vas a enojar a alguien. Vas a hacer enojar a alguien. Es parte de todo esto. Es parte del gaje del oficio de ser hispanista. Es traer luz sobre temas que para el poder, que no le interesa una insubordinación fundante tal como la marca Marcelo Orgullo, es incómodo. Pero poco a poco seguimos avanzando, llevando adelante el mensaje de la hispanidad. Queremos mucho. En realidad, nosotros también te queremos mucho, Patricio. Te mandamos saludos de aquí de México. Los queremos muchísimo. Viva México, viva la hispanidad. Viva Argentina, viva el Río de la Plata, viva España. Y no la peninsular, la civilizatoria. Sigan en mi canal. Muy bien, muchachos, gracias a todos, les agradezco por haber estado conmigo. Les saluda su amigo el Nuevo Hispano. Me pueden encontrar en el ¿cómo se llama? En el Discord de Sogeni. Puedes pasarte por ahí para platicar sobre estos temas. Gracias, excelente noche, excelente día, excelente tarde para cualquiera que me esté viendo. Chao.